quiero preguntarles cómo les fue en el trabajo asincrónico que tenían que realizar ayer. Buenos días, Danay. Buenos días, Constanza. ¿Alguien me puede decir si pudieron avanzar ayer? Bueno, la clase de ayer estaba estructurada para que ustedes pudieran seguir las instrucciones que estaban en el aula, que señalaban que había una lectura que debían revisar. ¿Pudieron ver la lectura? Ya. Estaba buenísima, sí, estaba buenísima. Y esa lectura tenían que revisarla, ¿cierto? Y había además un ticket de salida, que era em, una suerte de evaluación formativa, eso quiere decir que era sin calificación, y que les planteaba a ustedes un par de tópicos sobre los cuales queríamos que ustedes se expresaran. Yo miré el ticket de salida y hasta esta mañana, porque lo revisé ayer y lo volví a revisar esta mañana, solo había 2 personas que habían contestado. O sea, habían 2 respuestas en el fondo. Así que también nos vamos a hacer cargo de eso esta mañana. Y el ticket de salida, ¿cierto? Tenía un sentido que era fundamentalmente consolidar 2 o 3 grandes ideas que son súper importantes que las podamos poner en la mesa después de que usted haya leído. Y lo siguiente era que ustedes con esa información tenían que hacer un mapa conceptual que era grupal, es decir, podían agruparse entre tres, creo que eran 3 o 4 personas la indicación que estaba, y para eso les había quedado un Jamboard disponible, que son estas pizarritas donde evidentemente, ¿cierto?, ustedes podían llegar y pegar, ahí no se puede construir un mapa conceptual, pero podían llegar y pegar su trabajo final o el trabajo en avance, porque en realidad la fecha de entrega del mapa conceptual es el viernes 26 a las 6 de la tarde, ¿ya? O sea, era difícil a lo mejor que ustedes pudieran haber completado allí la tarea, pero sí la lectura era un pendiente que efectivamente, ¿cierto?, tenía que hacerse en la hora asincrónica. ¿Hay alguien que esté conectado aquí? Llegó la Pía recién, que no haya leído aún. Y quiero que sean súper honestos, porque mucho de ello, ustedes como profe lo van a saber, mucho de la retroalimentación que ustedes nos den permite hacer los ajustes para la clase del día. Ya sé que Danay y Lisette lo leyeron. Gabriela, ¿qué pasa con el resto? ¿Hay alguien que por algún motivo no haya podido hacer la lectura todavía? Ya pues, contéstenme, por el chat al menos. Ya, es que necesito evidencia. Si alguien me dice yo, es solo para calibrar, ya. Yulisa dice yo sí leí, ya. Por mi parte, ya me leí el texto, ya. Eso es lo que quería señalarles. Bien, entonces vamos a considerar que hay lectura del texto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que desde el aula yo les voy a copiar la dirección del ticket de salida, y quienes no lo hayan hecho nos vamos a tomar 3 minutos para que ustedes hagan su ticket de salida, y a partir del ticket de salida, si ya lo hicieron, esperan ahí, ¿cierto?, pacientemente que los otros compañeros lo hagan. Ustedes, si ya lo hicieron, saben que es bastante breve, y vamos a discutir a partir del ticket de salida. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a copiar la dirección del ticket de salida aquí al lado, para que ni siquiera tengan que abrir el aula, ¿no es cierto? Les estoy copiando la versión para contestar, no para editar. Y ya, ahí está. Ustedes pinchan ese link y las va a llevar al ticket de salida.
Yo voy a estar también en el ticket de salida mirando para que se nos incrementen las respuestas y podamos empezar entonces la discusión en base, ¿cierto?, a que hay varias de ustedes que ya hicieron la lectura. Entonces, vayan al ticket de salida en este minuto. Sigo teniendo 2 personas. Si tienen alguna dificultad, me avisan, estoy aquí súper atenta. ¿Están yendo el ticket de salida porque sigo viendo 2 personas? Retroaliméntenme, por favor. Sí, profe, lo estoy Ya, completando por lo menos. perfecto, súper. ¿Acción? Miren aquí las respuestas o cómo se han distribuido estas 5 personas que respondieron. No es un universo muy grande ni muy significativo, pero que, bueno, tenemos 7 en este minuto, bien. Eh, em, pero lo importante es que quienes a lo mejor no han tenido la posibilidad de hacerlo y están aquí, podamos discutir a la luz de tanto lo que puedan aportar quienes leyeron el texto, como quienes todavía, ¿cierto?, están contestando, funcionando, respondiendo en base fundamentalmente a sus creencias, a su experiencia previa y a los modelos que han configurado respecto a las situaciones presentadas. Entonces, si ustedes se fijan, estimadas, una primera pregunta decía, ¿cómo mejoraría? Ahí acaba de cambiar 10, perfecto. ¿Cómo mejoraría la actitud y participación de mis estudiantes en el aula? Entonces tenían ustedes varias alternativas. La primera, que suena tan interesante, tan lógica, es que es hacer actividades más lúdicas y más entretenidas, ¿cierto? Mejorar, no dice necesariamente la calidad de las actividades, pero a lo mejor sí se mejora en términos incrementales respecto de lo atractivas que pueden ser las actividades que yo haga para los niños en el aula. Luego dice algo que también hemos visto harto en el aula, los haría participar por sorteo, así nadie tendría la posibilidad de quedarse fuera. Y de hecho hay aquí unas metodologías fíjense que
que nadie de los que están, de quienes contestaron, marcaron esta opción, no la marcaron. Y esto se ve mucho en la sala de clase en formas bien amenas incluso. Por ejemplo, con la estrategia de los palitos con nombre. El profesor o la profesora tiene una bolsita con palitos de helado y en cada palito de helado está el nombre de un niño, entonces va sacando el palito de helado y al azar y entonces luego deja ese palito de helado al lado, en un costado, para darle la posibilidad a que la mayoría participe, ¿ya? Es una estrategia harto utilizada, de hecho está sugerida como una estrategia de evaluación formativa, pero aquí no fue mencionada. Y tiene que ver a lo mejor con la historia que tiene uno, esto de que te sacaran por lista, de que un compañero dijera un número y ese número de la lista al que le tocaba responder, etcétera. Ofrecería puntos por participar. Tampoco aparece como una opción, ¿cierto?, marcada. Crearía un clima adecuado para alentarles a participar. Un 72,7% se inclina porque ese es el enunciado con el que más se identifica. Hay un 9% que dice, además de la adecuación del clima de aula, incluiría el trabajo, eh, eh, el trabajo en conjunto con el alumno y sus padres. Déjenme quitar esto. Puesto que puede existir una desmotivación que surja desde otro contexto, ¿ya? Y un 16% era la opción haría actividades más lúdicas y entretenidas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, se distribuyen aquí entre el clima de aula y el trabajo en conjunto con padres y alumnos, entre el crear un clima adecuado para participar y las actividades más lúdicas y entretenidas. Miren los resultados acá respecto de la metodología de trabajo. El 75% se inclina por el enunciado que dice que es fundamental seleccionar una buena metodología, pero solo después de haber creado las condiciones propicias para el aprendizaje, versus un 25% que señala que una buena metodología posibilita que todas las otras variables que hay en el aula funcionen a favor del aprendizaje. ¿Ya? Y luego hay una tercera pregunta que dice, los niños gustan mucho de la actividad al aire libre y relacionada con lo psicomotor, correr, hacer ejercicio, estirarse. ¿Por qué entonces en el colegio X el profesor de educación física tiene tantos problemas al implementar su clase con un primero básico? Miren cómo están distribuidas las alternativas. La mitad de quienes respondieron se inclina por la opción de que este profesor no ha logrado crear condiciones para que los niños se sientan de una determinada manera en el aula o en el patio, que les permita estar disponibles para aprender. Y esto es que no se sienten seguros ni acogidos porque a este profesor, ¿cierto?, lo ven muy esporádicamente, 2 o 4 horas a la semana, y inferimos a lo mejor que el profesor no ha logrado hacer un vínculo con niños tan pequeños y entonces no está funcionando, pese a que tenemos en el ideario que la clase de educación física es per se, ¿cierto?, atractiva, interesante, motivadora para los niños. Pero hay un porcentaje de ustedes acá, estoy acá, que señala que su metodología de trabajo está fallando. Y hay un 33% que señala que los niños no están, el profesor asume que el problema son los niños y su baja motivación, eh, porque entonces la motivación es la que debiera bastar para que la clase funcione. Y aquí hay respuestas referidas a una pregunta abierta que la vamos a revisar en un minutito más. Entonces, con estos escenarios vamos pasando. Quiero detenerme en la segunda. Respecto de la metodología de trabajo, ya sabemos, ¿cierto?, que hay un grueso grupo que dice que se requieren algunas condiciones para que funcione, ¿cierto?, la propuesta del profesor.
¿Hay alguien que quiera hacer alguna, no alguien, o sea, espero que puedan hacer alguna observación respecto del comportamiento de este reactivo o de esto que está formulado aquí como un enunciado sobre el cual ustedes tenían que manifestarse? ¿Qué pasa con el tema de las metodologías? ¿Es la metodología por sí misma la, la clave, digamos, para que los niños y las niñas en la sala de clases se motiven, estén disponibles para aprender, participen? ¿Qué me pueden decir al respecto? Puede ser desde la lectura que hicieron o, ¿cierto?, desde su propio sistema de creencias de su vida previa a su formación como profesor o profesora. ¿Qué me pueden decir? Aquí tienen que desmutear sus micrófonos y decirme algo. Lo pueden escribir también, si hay, tengo el chat ahí visible. ¿Qué me pueden decir al respecto sobre la metodología? Profe, con respecto a lo del texto, em, por lo que entendí yo, la metodología pasaba igual a ser algo como más, por decirlo así, secundario, ya que era como más necesario que los niños suplieran como las necesidades que se nombraban ahí, la fisiológica, las del cariño, la del estima, la del sentirse seguro, y ya teniendo como toda esta jerarquía como cumplida, recién ahí los niños podían sentirse motivados para recién aprender. Entonces, si es que esto no se cumplía como en un ambiente de aula, los niños con cualquier metodología no iban a aprender. Entonces dependía más del ambiente que de la metodología. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar, discutir esta idea, la idea de Danai? ¿Es Danai o Danai? Danai, Es Danai, profe, sí, normal. Danai, sí. Bueno, profesora, yo me sumo a lo que dice mi compañera, que es necesario primero crear un microclima, como dice en el texto, Microclima. para así empezar a aplicar los contenidos. Súper interesante. Ya, mira, voy a anotar este concepto, el concepto de microclima. Porque si ustedes se fijaban en el objetivo de la clase de ayer, de la sesión tanto de ayer como la de hoy día, decía fundamentalmente que aquello en lo que íbamos a trabajar era en la discusión sobre la importancia del clima de aula para que los niños estén disponibles para aprender. Y claro, lo que hace Sofía es decir, el clima y el microclima, es decir, todavía más atomizado a nuestra sala de clase. Danay lo que señaló es que la metodología no vamos a decir que no es importante, pero hay otras condiciones que hay que atender en el aula y que son fundamentales y que son como la condición de base para que el otro funcione. Es como cuando usted está construyendo, ¿cierto?, una pieza, un cuarto, una casa, y parte por el radier, y si usted tiene un buen radier, construye todo lo demás. Perfecto. Eso que acaba de decir Danay, complementado por lo que dice Sofía, respondía, ¿cierto?, a que el autor del texto que ustedes leyeron ayer lo que hace es discutirnos cómo la escuela como entidad ha buscado gestionar eh, estas condiciones o los comportamientos y las conductas de los niños, jóvenes y adolescentes que están en las salas de clase. Y lo hace, ¿cierto? Discutiéndonos muchas cosas que para nosotros históricamente han sido supernaturales, ¿eh? Y con las que todos estudiamos. Un sistema disciplinar basado en la recompensa y el castigo, una atención deficiente, ¿cierto? De las necesidades de quienes están en la sala de clases y una fe ciega en que la metodología y lo que hacemos es la clave. Y para hacerlo, el autor se fundamenta en una teoría. ¿Cuál era esa teoría? ¿La recuerdan de su lectura, la teoría?
¿Cuál teoría era? Puede parafrasearlo nomás. Si no se acuerdan el nombre del autor de la teoría, que estaba en el objetivo de la clase de ayer, ¿qué decía esa teoría? Una teoría proveniente del mundo de la psicología. ¿Qué decía? ¿Recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Era de Maslow, Era de que Maslow. hablaba como la motivación del ser humano, que iba a depender de los estímulos. Muy bien. A ver, Maslow. Necesidades. Necesidades, muy bien. Porque si es estímulo nos suena como dependiendo de satisfacción. Lo estoy anotando al lado, en el chat, de necesidades. Muy bien. Ya. ¿Alguien recuerda alguna otra idea que provenga de esa teoría? Profe, las ponía por jerarquía. Jerarquía. Jerarquía de necesidades. Ya, perfecto. Ya, miren, con esas dos ideas, ¿cierto? Podemos construir alguna conceptualización. Efectivamente, la teoría de Maslow es una teoría motivacional que explica, ¿cierto? Esto que están, déjame acomodar la silla, esto que están cotidiano muchas veces en nuestra habla de decir, oh, estoy súper desmotivado, o esto me motiva muchísimo, ¿cierto? O mi motivación es terminar los estudios, buscar un trabajo, o mi motivación es terminar aquí, continuar estudiando, o mi motivación es, en fin, ¿cierto? Las cosas que nos mueven, porque la motivación está explicada como un impulso, como una palanca que nos permite hacer algo. Y lo que estamos haciendo en la lectura de este texto es ver qué pasa con la motivación en la sala de clases. Y más aún, pensada con niños pequeños, con niños de 6, 7 años. Y uno podría estar tentado a pensar, no sé qué creen ustedes, que los niños están per se motivados, o sea, están motivados siempre. Lo cual contrasta con lo que vemos en la sala de clases. La pregunta es, ¿cómo, cierto, se manifiesta la motivación y la desmotivación en la sala de clases? Y respecto de la desmotivación, el texto decía, cierto, que se puede manifestar de distintas maneras, por ejemplo, con conductas disruptivas, ¿ya? No sé si quieren aportar ahí algo más que se diga en el texto, ¿ya? Con conductas disruptivas. ¿Qué es una conducta disruptiva? Díganmelo. ¿Qué es una conducta disruptiva en el aula? ¿Cómo se manifiesta? Un niño, una niña, un joven, un adolescente que tiene una conducta disruptiva. ¿Qué hace? Creo, profe, que, bueno, en una parte hablaba como de cuando los niños no tenían como esa autoestima, como la parte de la estima como que la tenían falta y los niños empezaban como a hacer, no sé, por los payasos de la clase El payaso de la o clase. querían como que llamar la atención de alguna forma. Ya, muy bien, muy bien. Sí, pues hay un concepto ahí que dice el payaso de la clase, o sea, ese que siempre está con el chiste a flor de piel, que busca, ¿cierto? Y muchas veces genera, ese mecanismo genera que sus compañeros le presten atención, ¿cierto? Que le celebren sus chistes, sus tallas, que lo aplaudan, y el límite entre tener estas características de personalidad y volverse un disruptor de clase es una línea súper finita. Y es ese que probablemente, ¿cierto? Tiene muchas anotaciones negativas en el libro, tiene acumuladas muchas citaciones al papá o a la mamá, o al apoderado o al adulto responsable, tiene suspensiones en el cuerpo, y ocurre, ¿cierto? Pareciera que no es porque necesariamente tenga un carisma así tan chispeante, sino que está buscando un mecanismo que le permita satisfacer una necesidad
que es deficiente, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que nos señala Maslow es que él nos propone una teoría motivacional que toma la forma de una jerarquía de necesidades, tal como lo dijeron ustedes acá. Y esa jerarquía de necesidades humanas está basada en la suplencia de deficiencias. Esto quiere decir que cuando yo no tengo aquello que necesito, ¿cierto? Voy a hacer todo lo posible porque esto ocurra, y muchas veces eso implica, ¿cierto? Que yo tenga una actitud pobre hacia el aprendizaje, que busque la manera de llamar la atención, o que simplemente, ¿cierto?, me retraiga y no quiera participar, no quiera enganchar, por muy entretenidas que sean las actividades que el profesor o la profesora propone, por muy increíble que sea la metodología. Pensemos en el ABP, de hecho la pregunta estaba más abajo. El ABP, pues, el ABP que es parte del sello de la carrera, que es una metodología activa que es muy recurrida hoy día por los profesores. Y en el ABP entonces los niños trabajan colaborativamente, indagan, reflexionan, trabajan además con temas sociocientíficos que son palpables de su entorno, ¿cierto? Hay cognición situada, hay una serie de beneficios que tiene el trabajar con ABP. Y pareciera entonces que uno está tentado a creer que la metodología por sí misma lo puede todo. Y el texto que ustedes leyeron nos demuestra justamente lo contrario. Nos dice que de acuerdo a la teoría Maslow, adscribe a esa teoría, ¿cierto? Hay hartas teorías motivacionales, hartas, bien consolidadas, pero Bustos recoge, ¿cierto?, la teoría de Maslow para explicar que hay niveles de una jerarquía de necesidades, y es una pirámide. Abajo están las necesidades básicas de subsistencia del ser humano, y arriba, en la cima de la pirámide, están las necesidades de trascendencia, aquellas, ¿cierto?, que una persona debiera poder alcanzar en el curso de su vida. Pero en esta primera parte están las necesidades fisiológicas: alimentación, salud, ropa, no sentir frío, no sentir calor, sentirse confortable. ¿Los niños aprenden con hambre? Una persona, ustedes mismos. ¿Qué pasa cuando uno tiene hambre y tiene que estudiar o tiene que estar en clase? ¿En qué está pensando su cerebro? En comer. En En la comer, necesidad de comer. en la necesidad de comer. Entonces usted llegó, ¿cierto?, a clase a las 8:15 de la mañana, aquí en el campus, en el colegio, y no tenía desayuno, ¿cierto? No tomó desayuno, y en lo único que está pensando, si es que trajo colación, es en ese sanguchito que tiene en la mochila, o si es que no ha tomado y no trajo nada, ¿cierto? Está afligido o afligida porque tiene hambre, pues. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los niños pequeños tienen hambre? O sea, no hay ni una posibilidad de que un proceso, ¿cierto?, tan complejo como aprender ocurra. Ahora, uno puede decir, uno como profe, ¿cierto?, no puede satisfacer una necesidad como esa de parte de sus alumnos. Bueno, afortunadamente para eso hay política pública, pues está la política del programa de alimentación escolar de la JUNAED. Entonces la mayoría de los niños que no tienen las posibilidades de tomar desayuno, llegan a tomar desayuno al colegio. Y el tema del desayuno, a lo mejor muchas veces sin saberlo en los colegios, el tema del desayuno es súper importante. Yo que trabajé muchos años en un colegio donde teníamos desayuno, buena parte de nuestra discusión era ¿a qué hora les damos el desayuno? Se los damos cuando lleguen inmediatamente en la mañana, pero entonces les quitamos hora a la primera clase, los hacemos venir más temprano, se los damos al final del primer recreo. Es un tema, es un tema. El que los niños sientan frío o sientan calor dentro de la sala de clases son cosas que sí podemos controlar a veces. El que los niños estén, ¿cierto?, trabajando con el sol inclemente porque la ventana no tiene cortina, que son cosas que pasan, son cosas que ocurren.
Y por tanto, lo que dice la teoría de Maslow es que está este primer nivel de necesidades que el ser humano va a tender a buscar satisfacer. Y cuando los niños son tan pequeñitos, ¿cierto? Muchas veces no tienen la manera de gestionar por sí mismos los recursos para satisfacer esas necesidades. ¿Y qué puede hacer uno como profe? Vamos a ver después algunas experiencias muy interesantes de implementación de un proyecto que se hizo con profesores del postítulo de la Católica, profesores de educación básica que llegaron a perfeccionarse ahí en un postítulo donde varias de nosotros hacemos clase, y implementaron lo que ellos llamaron desayuno lector. Los niños tomando su desayuno en la sala de clase y el profesor leyéndole. O sea, dándole ahí, ¿cierto?, a la satisfacción de una necesidad y además con el acompañamiento de una lectura por placer. Luego Maslow dice que en el siguiente nivel está la necesidad de seguridad y protección contra el peligro y el temor. Miren lo que pasa aquí, miren. Aquí había una pregunta, ¿qué es esta? Déjenme cerrar el chat para que no tengamos tantas cosas en pantalla. Guardar el chat ya. Y cerrarlo. Tengo que hacerlo desde ya. Entonces, miren esto. Entonces decía, a los niños tenderíamos a creer que les gusta mucho educación física, salir de la sala, las posibilidades que le da esa asignatura. No obstante, tienen esta asignatura con un profesor que los ve 2 veces a la semana por 2 horas y no ha logrado hacer que la clase funcione, pese a que tendemos a pensar que es una clase, ¿cierto?, que casi debiera funcionar sola, ¿ya? Hay un grupo de ustedes que señalaron que no ha generado las condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Alguien me puede hacer una referencia referida al texto y a el comportamiento de las respuestas en esta pregunta? Y respecto de este segundo nivel de necesidades, de la jerarquía de necesidades de seguridad y protección, ¿qué pasa con estos niños de primero básico? ¿Qué pasa con la figura de este profesor o un profesor de educación física? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué comentario pueden hacer al respecto? Desde la intuición, desde la lectura. Imagínense a estos niños de primero básico. Llega este profesor. Es la hora de que salen al patio, pero no funciona la clase. Algo pasa que el profesor a los 20 minutos está llamando al inspector o a la inspectora. ¿Qué creen que ocurre aquí? ¿Qué le pasa a estos niños? Aventuren una respuesta. Profe, la verdad no estoy 100% segura porque igual como que dudé bastante en esta. Porque la primera decía, porque asume que los niños ya están suficientemente motivados y con eso debiera bastar. Pero la otra igual, la segunda, también como que la quería tomar. Dice que porque no han generado condiciones adecuadas. Y esa es la que yo elegí. Esa es la que Porque elegiste. ¿Por qué? Porque supuse yo que si no ha creado como esas condiciones, eso igual como que abarca el resto. Ah, no, perdón. Yo escogí la primera. Ya. Escogiste Y la primera. asumí que como que no me acuerdo, esperé. Ya, pero está bien. O sea, haber elegido la primera y la segunda, o la segunda, está bien. Está bien, si aquí no habían respuestas buenas y malas. Aquí hay respuestas para reflexionar, Danay. Y lo hiciste súper bien. Mira, asume que los niños ya están suficientemente motivados. Sí, pues, eso lo decía el texto. Decía que muchas veces los profesores asumimos que la motivación
es una cuestión que es individual y que en un caso como una clase de educación física, oye, ¿cómo no van a querer? Está bien. Pero también dudaste porque dijiste, a lo mejor el profesor, hay dos palabras claves en ese enunciado. No ha logrado hacer que los niños se sientan seguros y acogidos. ¿Qué es lo que pasa? Uno podría hacer hartas inferencias acá. Mira, estos niños están acostumbrados a estar con su profesor o profesora jefe, que hace la mayoría de las asignaturas y que los cuida, los contiene, tiene todo un sistema para que ellos se sientan protegidos y de repente aparece este profesor de afuera. Yo no sé si ustedes lo han visto en la lógica de los colegios, pero en los colegios pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo que los estudiantes tienden a portarse mal con algunos profesores. Y entonces, una de las medidas que se toma es ir a buscar al profesor jefe para que intervenga. ¿Vivieron esa experiencia alguna vez? Y llega el profesor jefe y la cosa se calma. Y no necesariamente es porque ese profesor o profesora jefe sea autoritario, sancionador. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué pasa con la figura de ese profesor jefe o profesora que tuvo que ir a ordenar la clase de música, ordenar la clase de religión, ordenar la clase de educación física? ¿Qué es lo que ocurre allí? Ya se generó el lazo de confianza entre Muy alumno y bien, profesor. exactamente. Hay un lazo de confianza. No es necesariamente la sanción. Voy a mirar el chat, aquí parece que ya. Se sienten seguros y acogidos quizá con su profesora jefe, ya que como usted decía, los cuida. Profe, hablaba de cosas como ir al baño. A mí no me dejaban ir al baño. Sí, el texto hablaba de cosas como ir al baño, que son necesidades fisiológicas, un tema súper discutido en el colegio. Y en este otro punto está el de efectivamente hay algo que está faltando en la clase de este profesor de educación física que no tiene que ver con su metodología, porque hasta aquí no se ha discutido el tema de la metodología, pero, pero hay un nivel previo que no está satisfecho. Y entonces, si nosotros hubiéramos seguido construyendo este caso, ¿cierto? A lo mejor podríamos decir, y entonces el profesor constantemente tiene que recurrir a la profesora jefe o al profesor jefe para que pueda colaborarle en el clima de la clase. Sí, efectivamente. Entonces, lo que decía Maslow es que en este segundo nivel está la necesidad de que los niños se sientan seguros y protegidos dentro del aula. ¿Cómo, como profesores, los podemos hacer seguros y protegidos? ¿Y de qué? ¿Qué cosas pueden hacer sentir a un niño, piensen en un niño de 6, 7 años, inseguro en la sala de clase? ¿Pueden escribirlo? ¿Qué cosas los pueden hacer sentir inseguros? ¿Qué cosas creen ustedes que los pueden hacer sentir inseguros? Profe, yo creo que cuando ellos tengan una opinión o algo, decirle, no, tú estás mal. Muy bien. Tú, y creerlo, saber que él piense de que ya, si hablo de nuevo frente a toda la clase, me pueden dejar en vergüenza, que van a creer que soy un tonto, Muy bien. no me van a creer. ¿Cuál más puede ser? Tenía otra. Y tampoco prestarle atención. Ya. De que estén, profe, Sí. profe, y no Yo tomarle atención. creo que sí es cierto eso de que hay profesores que te hacen la ley del hielo, po. O sea, imagínense estas dos situaciones que nos acaba de plantear la compañera. Primero, yo hice una intervención en clase y la profesora prácticamente, o el profesor, se rió de mí y me dijo que eso no era, ya, que eso no era. Y de pasada me dijo, y necesito que usted esté más atento, nunca más participo, po. Y la segunda es justamente el ignorar que estás allí y que nos remite, ¿cierto?, a el tercer nivel de las jerarquías que establece la pirámide de Maslow, que es la necesidad de pertenencia,
de sentirse querido, de la necesidad de afiliación con otros, la necesidad de adaptación, ¿ya? Y de aceptación. ¿Ya? Aquí yo soy aceptado con mi nombre, como soy, quien soy, ¿cierto? Y me siento querido, me siento parte de este grupo. Y entonces los profesores tienen hartas estrategias también para que seamos parte, para hacernos sentir parte, desde cuestiones tan vistas, pero a veces no tan reflexionadas como poner los cumpleaños. Pongo los cumpleaños, tenemos un logo distintivo de nuestra clase, tenemos nuestras propias normas de convivencia. En esta sala de clases, ¿cierto? No se usan insultos, en esta sala de clases no se permiten los sobrenombres, en esta sala de clases nos tratamos por nuestro nombre y no por nuestro apellido, una cuestión que históricamente ha reinado en los colegios, el tratar a la gente de Soto, de Pérez, de, no sé, aquí de Toledo, de Ramírez. Imagínense yo les dijera en este minuto, Gárate, por favor, responda. Hay una forma de impersonalizarlo aún más, diciéndole, señorita, usted responda, ¿ya? Hay varias estrategias que sí efectivamente los profesores podemos emplear. Y es por eso que en la página, en el aula, quedó un video de una experiencia de una escuela, que es la escuela, les voy a mostrar a dónde está, de ahí les voy a mostrar, pero tengo todavía muchas cosas abiertas. Hay una experiencia de una escuela en Santiago que ha logrado, ¿cierto?, construir todo un clima propicio para el aprendizaje con metodología de proyecto, pero atendiendo, ¿cierto?, a los satisfactores de las necesidades que van a hacer que los niños y niñas estén disponibles. La historia de una escuela básica. Bien, efectivamente, luego de esas necesidades que son las fundamentales, Maslow describe otra, la necesidad de reconocimiento, la jerarquía de las necesidades cognitivas, las necesidades estéticas, las necesidades de autoaprendizaje, de trascendencia, pero fundamentalmente el texto, ¿cierto?, que ustedes leyeron ayer o que está para la lectura, remite a estas tres primeras. Y efectivamente, ¿cierto? Hay varias creencias que asisten a los profesores, y es que los niños y niñas tienen resueltas estas necesidades, pues. Estas necesidades están resueltas. Incluso nos pasa en la universidad, que uno supone que el estudiante que llega, ¿cierto?, a estudiar pedagogía o ingeniería o medicina veterinaria, tiene estas necesidades resueltas, pero a veces tampoco están así. De hecho, yo leía un estudio, ¿cierto?, a propósito de este tema, que consistía en que se llevaron a cabo, ¿cierto?, varias entrevistas con alumnos universitarios, preguntándoles qué es lo que más les interesa de su estancia en la universidad, ¿ya? Lo que más les interesa. Y de los resultados estadísticos de estas entrevistas, las respuestas fueron fundamentalmente acabar lo más pronto la carrera, obtener las mejores calificaciones posibles, cumplir con las exigencias de los profesores, de los maestros, con el número, ojalá con el menor esfuerzo posible, sin que en eso se te vaya la vida, mantener un prestigio entre los compañeros, un estatus, qué sé yo, tener la confianza en que cuando salgan de la carrera van a encontrar un trabajo lo mejor remunerado posible. Y cuando uno analiza todas las respuestas de estos estudiantes, efectivamente se da cuenta de que todos los planteamientos inciden en la necesidad de reforzamiento de los motivadores que brindan seguridad, protección y autoestima. O sea, están en los tres primeros niveles. Bien, avancemos. Ahora vamos a ir a la última, que era la de respuesta abierta. Aquí ya dice problema. Metodologías activas como el ABP, aprendizaje basado en problemas, son siempre garantía de éxito. Hay respuestas aquí que dice, si nos basamos plenamente en la lectura, podemos decir que no depende de las metodologías el éxito que se tenga con el aprendizaje de los alumnos, ya que como se evidencia en el texto, primeramente para que un alumno pueda tener la motivación para aprender, debe tener las 5 necesidades suplidas.
fisiológicas de seguridad, de pertenencia y cariño y estima. Con ello podremos conseguir que el alumno tenga la motivación suficiente para comprender o para participar o para estar disponible para tu propuesta como profesor o profesora, que siempre es una propuesta, ¿cierto?, didáctica con una metodología. Después alguien dice, no, porque no nos asegura que se esté en un clima adecuado. Además, es solo una metodología, por lo que los profesores debemos, antes de implementarla, generar ese clima. Volvemos al tema del clima. Luego de haber previsto la mejora de todas las necesidades, se debe implementar el trabajo de motivación activa, en donde una ADP podría, ahí miren esta respuesta que interesante, podría mantener la participación activa de los alumnos, ¿ya? O sea, un buen control de las necesidades primarias y una buena metodología, ambos pueden contribuir a la mejora en la motivación, que es, repetimos, esta disposición, este estado de ánimo, este impulso por querer, ¿cierto?, en este caso, participar de la clase. Acá dice no siempre, ya que esa metodología, la cual se basa en una ruta donde el niño debe pasar distintas etapas para llegar al aprendizaje, se enfoca principalmente en cómo enseñar un contenido y no se le toma tanto el peso a el buen clima, ¿cierto?, que debiera existir para que esto ocurriera. El ADP es un método centrado únicamente al estudiante, en base a sus propios conocimientos y habilidades. Por esta razón es que forma parte de una metodología activa que puede garantizar el éxito. Sí, fíjense, hay aquí una defensa. Yo creo que el ADP es una súper buena metodología. El trabajar con proyectos es muy interesante. Pero, como dice la compañera de más abajo, no siempre son garantía de éxito si es que no hay un buen clima de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahí hay otras respuestas que van en la misma línea. Ninguna metodología garantiza el éxito, depende de la motivación y el clima de aula. No se puede asegurar que funcione si no están satisfechas las 4 necesidades personales de los estudiantes. Sí, es todo aquello y tengo un aviso de conexión inestable ya. Es efectivamente lo que ustedes han señalado. Ahora podemos, después de la lectura y después de esta conversación, uno podría ver si las respuestas van a variar. Yo les señalaba que en el aula, déjenme volver al aula donde estábamos, acá. En el aula está entonces la lectura para que ustedes puedan hacerla y además estaba el link al Jamboard donde ustedes podían, ¿cierto?, iniciar su trabajo de mapa conceptual. ¿Han avanzado? ¿Pudieron avanzar? ¿Se agruparon? Profe, ese link, la Gaby lo dijo, no es para, o sea, uno entra y no dirige a Jamboard, dirige al cuestionario. Ah, ya, eso era lo que decía. Relinquémoslo. Entonces el Jamboard de ustedes estaba listo para que lo miremos. Paralelo 2, paralelo 1, paralelo 3. Este es el de ustedes. Lo vamos a relinkear. Los voy a compartir. Ya, este es entonces. Entonces vamos a hacer una edición y lo vamos a dejar al tiro para que discutamos cómo vamos a abordar y qué consiste básicamente este taller, qué naturaleza tiene en términos evaluativos. Pero lo primero que vamos a hacer es relinkear el link del Jamboard. Ahí estamos.
Vamos a editar los ajustes, lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. Listo, ahí está. Entonces, la idea es que ustedes pudieran trabajar, ahí está puesto Jamboard. Voy a desactivar edición para que, ya, listo, lo hicimos en tiempo real, mejor al tiro. Ya, entonces, si ustedes se fijan, acá está, estamos aquí, en la sesión 2. Acá dice, objetivo, comprender el concepto de clima de aula a la luz de la teoría de Maslow. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Estamos discutiendo respecto de el papel que cumplen las metodologías o la metodología empleada por el docente, su rol respecto del aprendizaje, y ya discutimos que era fundamental, aunque necesitamos previamente ciertas condiciones que potencien una metodología como el ADP u otra. Por lo tanto, lo que hicimos fue discutir estos conceptos: clima de aula, motivación por aprender y creencias sobre aprendizaje. ¿Qué dijimos de clima de aula? Que es fundamental, que implica satisfacción de necesidades, muchas de las cuales, ¿cierto?, pareciera que quedan fuera del alcance del profesor, como el tema de la alimentación. No obstante, en los colegios eso sí es un tema, ¿ya? Los satisfactores de las necesidades de hambre son una política pública en Chile, y como tal nosotros sí podemos hacer algunas cosas, como esto que yo les comentaba del desayuno lector. Hablamos de la motivación por aprender y dijimos que esta motivación, el que estemos disponibles para aprender, va a depender también de un conjunto de condiciones y también de las creencias sobre el aprendizaje, es decir, desde afuera, antes de la lectura. Es súper importante como ustedes lo visualizaron también. O sea, quien no leyó y dijo, hoy la metodología lo es todo, está bien, porque desde afuera pareciera que es así, pero en una mirada más detallada vemos que hay otras formas de asumirlo. Trabajamos entonces el ticket de salida. ¿Qué es lo que les queda disponible acá? Una cápsula que es súper importante que la vean, que es una cápsula que grabó la profesora Andrea y que vuelve a discutir, ¿cierto?, estos temas con los que hemos estado trabajando. Y toma, por ejemplo, el caso de por qué los niños, cuando juegan, lo hacen una y otra vez, aunque pierdan, ¿Qué es lo que ocurre allí? Por ejemplo, un videojuego, y pierden y vuelven, y pierden y vuelven, o esos niños que en los buenos tiempos salían a la calle a jugar, o iban al patio del colegio a jugar, y jugaban a una pichanga, y siempre perdían contra el otro equipo, pero al recreo siguiente tú los volvías a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué condiciones hay ahí que serían súper interesantes de mirarla con ojos de profe? Entonces, está esa cápsula, está la experiencia de la escuela Karol Cardenal de Cracovia, que era aquella a la que yo hice referencia delante, que es una escuela de alta vulnerabilidad, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, y que ha logrado articular un proyecto educativo pensado fundamentalmente en acoger la satisfacción de las necesidades de sus niños y niñas, y ha logrado crear un gobierno escolar que funciona con metodología de proyecto, y en que estos satisfactores de necesidades son vitales para que la escuela funcione en términos de su objetivo, que es que los niños allí aprendan, se desarrollen y sean mejores personas. Les aconsejo que puedan ver ese video. Y como parte del trabajo que a ustedes les quedaba, ¿cierto?, está la creación de este mapa conceptual. Esto era lo que debían haber empezado ayer, hoy día lo íbamos a sistematizar, pero lo vuelvo a informar.
dice acá, ¿cierto? Complete el ticket de salida, ya lo hicimos esta mañana. Leyeron el capítulo 1, la mayoría de ustedes leyó, quienes no leyeron tienen entonces que darle a la lectura. Luego dice, reúnase con 3 o 4 compañeros y empiecen el diseño de un mapa conceptual de la lectura. Habrá un Jamboard para que deje su trabajo. La fecha de entrega es este viernes 26 a las 18 horas. Y luego dice, atención, la realización de este taller es de carácter voluntario, no obstante, la realización entregará una bonificación a quienes lo realicen, que puede ser, ¿cierto? Luego cuando tengamos talleres sumativos, cambiar por o acumular allí algún puntillo para alguna evaluación. Además de que la lectura es elemento central de la sesión de hoy día, y hay que hacer la lectura sí o sí, y si usted tiene la posibilidad de esquematizarlo a través de un mapa conceptual, yo le aconsejo que como estrategia de estudio lo emplee. Hasta el viernes a las 6 de la tarde, entonces, se reciben sus trabajos. Si usted no lo logra, en esta vuelta no pasa nada, ¿ya? No pasa nada en términos, ¿cierto?, de que no tiene una calificación. Tiene una acumulación en una lógica, ¿cierto?, de proceso. Esto es como proceso. No sé si tienen dudas ahí. ¿Hay alguna duda ahí con respecto a lo que estábamos conversando? Ya. Entonces, nos quedan un par de minutos, hagamos la síntesis de la clase de hoy día. ¿Alguien podría hacer la síntesis de la clase hoy día y decir, ya, hoy día dijimos esto, dijimos 3 ideas, una idea? ¿Qué cosas nos llevamos para el cierre? Para que no sea yo quien haga la síntesis y ustedes puedan decir, ya, me quedo con esta idea. Profe, yo creo que sería la pirámide de Maslow, pero así como concepto necesidades y plenitud, porque a eso es lo que yo creo que llega a la pirámide, punto máximo. Sí, la plenitud del ser humano, sí, que se Sí, nos la arranca en tiempos de plenitud, pandemia, claro, de lejos en tiempos de pandemia. Sí, muy bien, claro. necesidades y plenitud, desde las necesidades más fundamentales de que yo podría preguntarle en este minuto, ¿usted desayunó antes de venir a esta clase? O ya así hasta las 9:22, después tienen otra clase y dicen, chuta, voy a alcanzar a tomar un cafecito, ¿ya? Hasta la necesidad, hasta la plenitud del ser humano, y no pensemos en el Dalai Lama, ¿cierto? No estemos pensando en el Dalai Lama porque el Dalai Lama es el Dalai Lama, pero sí la autorrealización, por ejemplo, la felicidad eh, y fundamentalmente la autoestima, ¿ya? Cosas que en nuestra sociedad están súper dañadas, además, ¿ya? No por nada se discute que incorporemos, ¿cierto?, en el currículum escolar, la educación emocional, que tiene mucho que ver con esto, mucho que ver con la gestión de las emociones, tanto de los profesores, del sistema mismo, de la sociedad y de los niños que llegan al colegio. Ya, necesidades y plenitud. Otra cosa, ¿alguna otra idea? Que me quisieran decir, ya, esto es lo que eh, resume, ¿cierto? O me llevo. Microclima, muy bien. Generación, cuidado, microclima. De aula le vamos a poner. Ya. Y después podemos discutir largo y tendido de cómo los encargamos de ese microclima. Largo y tendido lo podemos discutir. Una última idea. La metodología puede ser como algo complementario a la motivación de los niños en el aprendizaje. Ya, la metodología es fundamental
yo no sé, complementario es una forma de decirlo, pero su resultado, su éxito, depende de lo otro que hemos estado comentando. Tengo una súper buena metodología y tengo un súper buen clima de aula. Imagínense lo que eso puede significar. Tengo una súper buena metodología, pero todas las otras variables están fuera de control. Los niños no atienden, los niños están recostados sobre la mesa, los niños no la están pasando bien en la sala de clase. Entonces yo tiendo a gritarle a los niños, y en la medida que les grito, hay algunos que se asustan, otros tienen una reacción, ¿cierto?, de gritarme de vuelta. Ni una metodología funciona en esas condiciones, ¿ya? O sea, la metodología por sí misma es exitosa, ¿cierto? Una metodología como la ADP es una metodología que debiera funcionar bien, pero necesita algunas otras condiciones. Y entonces tengo que trabajar esas otras condiciones, pese a que el currículum me dice avance, 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 y que es un dilema, ¿cierto?, que tiene el posicionarnos desde esta mirada. El currículo dice avance, avance, los niños tienen que leer, tienen que leer, tienen que leer, pero usted sabe que no están las condiciones. Y entonces, ¿cierto?, genera actividades para que las condiciones estén. Porque las condiciones no se van a dar solas, pues. O sea, es muy utópico pensar que yo voy a llegar a la sala de clase y todos los niños van a estar motivados, deseosos de aprender, bien portados, bien comidos. Eso no ocurre, pues, no ocurre. Ni siquiera en los colegios particulares que idealizamos estas realidades. Tampoco ocurre, ¿ya? A lo mejor sí los niños llegan desayunados y con su buena colación, pero lo demás no es garantía de éxito. Ya, metodología. Muy bien. Las invito entonces a que puedan trabajar en el mapa conceptual, contáctense con compañeros, compañeras que estén aquí o que son partners de trabajo o que estén disponibles también para hacer este trabajo, este mapa conceptual, y lo dejan, ¿cierto?, pegadito en el Jamboard el día viernes. La próxima semana van a estar informadas también por aula si vamos a tener sesión sincrónica, asincrónica, todo eso lo van a tener disponible con tiempo. Así que les dejo y que tengan una súper buena resto de semana. Gracias por su asistencia tan temprano. Y si no han tomado desayuno, vayan a tomar.